Imagina pasar de ser un feroz torturador a un devoto apóstol de Cristo. Esta es la cautivadora historia de Pablo, una figura cuyo viaje es nada menos que milagroso. En este video hablaremos sobre Pablo, apóstol de Cristo, y exploraremos las extraordinarias y a menudo inesperadas vueltas en la vida de Pablo, desde sus primeros días como fariseo hasta el dramático momento del camino de Damasco y sus incansables viajes para difundir el Evangelio. Esta exploración revela cómo las experiencias únicas y la profunda fe de Pablo dieron forma a la iglesia cristiana primitiva. Prepárate para sorprenderte e inspirarte con la vida de un hombre que a través de la fe ejemplificó el poder de la transformación y la dedicación a una causa mayor que uno mismo. Pablo como fariseo. Antes de convertirse en una figura destacada en el cristianismo primitivo, Pablo era conocido como Saulo de Tarso y era un fariseo. En términos simples, ser un fariseo significaba que él formaba parte de una secta judía, conocida por su estricta observancia de la ley de Moisés y las tradiciones judías. Los fariseos eran conocidos por su énfasis en la pureza y la adhesión a la ley judía. Como fariseo, Pablo estaba altamente educado en la ley judía y era muy celoso en sus convicciones religiosas. Este celo se evidencia en su persecución inicial de los cristianos, que él creía que era en defensa de la tradición y la ley judías. Pablo mismo describió su vida como fariseo en varios pasajes de la Biblia, primero en Filipenses 3, 5, 6. Pablo describe su origen como circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es según la ley, irreprochable. Aquí Pablo describe su origen y creencias antes de convertirse al cristianismo, lo cual se comprende más claramente al desglosarlo aún más. El hecho de que Pablo fuera circuncidado al octavo día indica su herencia judía desde el nacimiento. Según la ley judía, los niños varones debían ser circuncidados al octavo día después del nacimiento, significando su inclusión en el pacto de Dios con Israel. La línea de Pablo enfatiza su pura ascendencia judía. La tribu de Benjamín era una de las 12 tribus de Israel, y mencionarlo destaca sus profundas raíces en la tradición judía. Pablo era judío por nacimiento y practicaba y vivía fervientemente según las costumbres y el idioma judíos. Es como decir que era un judío fiel y devoto en todos los sentidos. Al identificarse como fariseo, Pablo indicaba que pertenecía a un grupo conocido por su estricta adherencia a la ley y las tradiciones judías. Los fariseos eran respetados por su conocimiento y observancia religiosa de la ley. Por esta razón, la ferviente oposición de Pablo a la iglesia cristiana primitiva fue el resultado de su celo, pasión por la ley y tradición judías, tan intensa que perseguía activamente a los cristianos, a quienes veía como una amenaza para el judaísmo. Pablo afirmaba que según la ley judía era irreprochable. Esto no significa que estuviera sin pecado, sino más bien que seguía estrictamente las leyes religiosas y rituales, utilizando esto como una forma de ilustrar sus sólidas credenciales judías y su compromiso ferviente con la ley y las tradiciones judías antes de su conversión al cristianismo, destacando así su trasfondo devoto para contrastar el cambio dramático en su vida. Después de encontrarse con Cristo, quería enfatizar que su nueva fe en Cristo supera todos sus logros y estatus religiosos anteriores. Pablo también habló sobre su educación en Hechos 22:3. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, así como lo estáis todos vosotros hoy.
El trasfondo educativo de Pablo, antes de convertirse en seguidor de Cristo, revela que Tarso, una ciudad en Cilicia, actual Turquía, era un importante centro de aprendizaje en el mundo antiguo. Nacer allí sugiere que Pablo provenía de un lugar conocido por su importancia intelectual y cultural. Crecer en Jerusalén indica que fue criado en el corazón de la vida religiosa y cultural judía. Jerusalén era el centro del culto y la erudición judíos, hogar del templo y muchos líderes religiosos. La educación bajo Gamaliel, un respetado rabino y líder en el Sanedrín, significaba que Pablo recibió formación de uno de los maestros judíos más distinguidos de su tiempo. Esta educación habría sido rigurosa y completa, abarcando las escrituras judías, la Torá, las tradiciones y los métodos interpretativos. La frase estrictamente conforme a la ley de nuestros padres destaca su crianza ortodoxa y profundo entendimiento de la ley y tradición judías. La pasión de Pablo por Dios lo alineaba con su audiencia, que también eran judíos devotos. Su celo se manifestaba en una estricta adherencia a la ley y las tradiciones judías. La forma en que Pablo establece sus credenciales como un judío conocedor y devoto, educado en el corazón de la vida religiosa judía por uno de los rabinos más respetados de su tiempo, la utiliza para conectar con su audiencia judía y preparar el escenario para explicar su transformación dramática en apóstol cristiano. En su defensa ante el rey Agripa, Pablo menciona en Hechos 26, 4, 5, «Mi modo de vivir desde mi juventud, el que pasé desde el principio entre mi propia nación y en Jerusalén, es conocido por todos los judíos. Saben desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que según la secta más rigurosa de nuestra religión, viví como fariseo». Esto destaca que su pasado y acciones eran bien conocidos y transparentes para la comunidad judía. Al identificarse como fariseo, Pablo resalta su profundo compromiso con la fe y la ley judías. Sus credenciales judías y su dedicación al judaísmo estaban más allá de toda duda. Pablo no era un forastero ni recién llegado al judaísmo, más bien estaba profundamente arraigado en él y vivía según sus interpretaciones más estrictas. Este contexto es crucial para comprender la naturaleza radical de su conversión al cristianismo y su subsiguiente misión. Al mostrar sus raíces profundas en el judaísmo, Pablo resaltó la importancia de su transformación y la sinceridad de su fe cristiana. La conversión de Pablo, la historia de la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco, es uno de los eventos más significativos en el Nuevo Testamento. Es una historia de transformación profunda, de un perseguidor ferviente de los cristianos a un devoto seguidor de Jesucristo. Antes de su conversión, la misión de Pablo era matar a aquellos que creían en Jesucristo. La Biblia dice: mientras tanto, Saulo seguía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1. Pablo se oponía fuertemente al movimiento cristiano y desempeñaba un papel significativo en la persecución de los cristianos. Al principio de Hechos 9, Saulo se dirigía a Damasco con cartas del sumo sacerdote en Jerusalén que le daban autoridad para arrestar a cualquier seguidor del camino, un término para el cristianismo, y llevarlos de vuelta a Jerusalén. Mientras viajaba, Saulo experimentó un evento milagroso. Una luz brillante del cielo de repente resplandeció a su alrededor y cayó al suelo. Luego escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús hablándole desde el cielo. Confundido y asombrado, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta revelación fue impactante para Saulo, ya que desafiaba directamente sus creencias y acciones. Jesús luego instruyó a Saulo a ir a Damasco y esperar más instrucciones. Después de este encuentro,
Saulo se encontró ciego. Sus compañeros lo llevaron de la mano a la ciudad, donde permaneció ciego durante 3 días, sin comer ni beber. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión de Dios instruyéndolo a visitar a Saulo. A pesar de su miedo inicial, al conocer la reputación de Saulo, Ananías obedeció, encontró a Saulo, le puso las manos encima y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Inmediatamente, algo parecido a escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Fue bautizado, comenzó a comer y recobró sus fuerzas. Después de su conversión, Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Esto sorprendió a aquellos que conocían sus esfuerzos anteriores para destruir el movimiento cristiano. La historia de los Hechos no solo trata sobre la conversión de Pablo, sino que también es un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva. Marca la transformación de un importante perseguidor en un defensor destacado del cristianismo y muestra las formas poderosas y a menudo inesperadas en que la fe cristiana se difundió durante sus primeros años. El poder de la transformación, la historia de la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco, es un ejemplo poderoso de cómo una vida puede ser transformada a través de Cristo. La vida de Pablo experimentó un cambio completo, un defensor apasionado del cristianismo. Esto demuestra que a través de Cristo, incluso los cambios más inesperados y profundos son posibles. Las personas que parecen estar más alejadas de la fe pueden convertirse en sus promotores más fuertes. Después de su encuentro con Cristo, la vida de Pablo adquirió un nuevo propósito y dirección. Dedicó su vida a difundir el mensaje de Jesús, el mismo mensaje que una vez intentó reprimir. Esta transformación destaca cómo Cristo puede dar un nuevo sentido de propósito y significado a la vida, redirigiendo metas y acciones hacia algo positivo e impactante. La ceguera física de Pablo en el camino a Damasco y su subsiguiente curación son simbólicas de un despertar espiritual. Muestra cómo la intervención de Cristo puede traer iluminación y sanación, no solo físicamente, sino espiritual y emocionalmente, llevando a la redención y un nuevo comienzo. La transformación en la vida de Pablo tuvo un efecto dominó, influyendo significativamente en la propagación del cristianismo en la iglesia primitiva y dando forma a la teología cristiana. Sus escritos forman una parte sustancial del Nuevo Testamento, ejemplificando cómo una vida transformada puede dejar un impacto duradero y un legado, influenciando a otros y contribuyendo a causas mayores. Su historia es una fuente de esperanza y aliento para muchos, sugiriendo que nadie está fuera del alcance del amor y la transformación de Cristo. Independientemente del pasado de alguien, todos tienen el potencial de cambiar y marcar una diferencia positiva. La transformación de Pablo a través de Cristo muestra que el cambio radical es posible, que se puede encontrar un nuevo propósito y curación, y que dicho cambio puede derribar barreras, influir en otros y brindar esperanza. Es un testimonio del poder transformador de la fe y del impacto que una vida cambiada puede tener en el mundo. La contribución de Pablo a la propagación del Evangelio fue masiva, marcada por sus extensos viajes misioneros, su capacidad para conectar con diferentes culturas y sus escritos influyentes. Pablo emprendió varios viajes misioneros importantes a lo largo del Imperio Romano, registrados en los Hechos de los Apóstoles y estimados en haber cubierto miles de millas, principalmente a pie. En el primer viaje misionero, registrado en Hechos capítulo 13 hasta el capítulo 14,
Pablo y Bernabé viajaron principalmente a Chipre y luego a la actual Turquía, predicando en sinagogas judías y a gentiles, no judíos, estableciendo iglesias a lo largo del camino. En el segundo viaje misionero, Pablo, acompañado por Silas y más tarde Timoteo, viajó por Asia Menor y Europa, incluyendo lugares como Filipos, Tesalónica, Atenas y Corinto. Fue en este viaje que el mensaje cristiano comenzó a difundirse significativamente entre los gentiles. El tercer viaje misionero consistió en que Pablo volvió a visitar las iglesias que había fundado en Asia Menor y Grecia, fortaleciendo las comunidades allí. Pasó un tiempo considerable en Éfeso, una importante ciudad del Imperio Romano. La capacidad de Pablo para conectarse con diferentes culturas, siendo judío y ciudadano romano, fue clave, ya que estaba familiarizado con la cultura griega, lo que lo equipó de manera única para interactuar con audiencias diversas. Experto en conectar con judíos al compartir su herencia y conocimiento de las Escrituras, así como con gentiles entendiendo sus antecedentes filosóficos y costumbres, Pablo adaptó famosamente su mensaje para diferentes audiencias. A los judíos, me hice como judío para ganar a los judíos. A los que no tienen la ley, me hice como uno que no tiene la ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que no tienen la ley. Me he hecho todo para todos, para que por todos los medios pueda salvar a algunos. 1 Corintios 9, 20, 22. Las cartas de Pablo a las primeras iglesias constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento. Estas escrituras abordaron diversas cuestiones en las primeras iglesias, ofrecieron perspectivas teológicas y brindaron orientación sobre la vida cristiana. Sus cartas a los romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses y tesalonicenses, entre otros, son textos fundamentales para la teología cristiana. Más allá de la predicación, Pablo fue fundamental en el establecimiento y cuidado de comunidades cristianas tempranas en todo el Imperio Romano, proporcionándoles estructura de liderazgo y enseñanzas que sentaron las bases para la futura iglesia. Su defensa por la inclusión de los gentiles en la fe cristiana, sin requerir la observancia de la ley judía, como la circuncisión, fue significativa en el desarrollo del cristianismo como una fe universal. En general, su contribución a la difusión del Evangelio fue monumental. A través de sus viajes misioneros, llevó el mensaje cristiano a una amplia área del Imperio Romano. Su capacidad para conectarse con diferentes culturas y sus escritos teológicos ayudaron a dar forma a la iglesia primitiva y continúan influyendo en el cristianismo hoy. La influencia de Pablo en la iglesia primitiva es evidente en su viaje a Éfeso, como se registra en Hechos 19, una historia notable que destaca el poder transformador de su ministerio y el impacto de largo alcance del Evangelio en la era cristiana temprana. Las enseñanzas de Pablo no solo iluminaron sobre el Espíritu Santo, sino que también llevaron a eventos milagrosos y cambios significativos en la sociedad. Su tiempo en Éfeso estuvo marcado por predicaciones poderosas en la sinagoga, confrontaciones espirituales y milagros extraordinarios, subrayando la profunda influencia de su misión apostólica. Este capítulo ilustra vívidamente cómo el mensaje de Pablo sobre Jesucristo provocó tanto un despertar espiritual como un alboroto social, afectando profundamente tanto a judíos como a griegos y dejando una marca permanente en la historia del cristianismo primitivo. Al llegar a Éfeso, Pablo se encontró con algunos discípulos que habían recibido el bautismo de Juan, pero aún no habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les explicó que el bautismo de Juan era una preparación para la venida de Jesús. Después de escuchar esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Luego, Pablo fue a la sinagoga y habló audazmente durante 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Sin embargo, algunos se endurecieron y no creyeron, hablando mal del camino ante la congregación. Entonces, Pablo se apartó de ellos, llevando consigo a los discípulos, y continuó con discusiones diarias. Esto continuó durante 2 años, permitiendo que todos los residentes de Asia para escuchar la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios realizaba milagros extraordinarios a través de Pablo. Incluso pañuelos o delantales que habían tocado su piel eran llevados a los enfermos y sus enfermedades los dejaban y los espíritus malignos salían de ellos. Durante este tiempo, algunos exorcistas judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos, diciendo: «Os conjuro por el Jesús a quien Pablo proclama». Entre ellos estaban 7 hijos de un sumo sacerdote judío llamado Esceva. Sin embargo, el espíritu maligno les respondió: «A Jesús lo conozco y a Pablo lo reconozco, pero ¿quién sois vosotros?». Hechos 19:13. Entonces el hombre con el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los venció y huyeron desnudos y heridos de la casa. Este incidente se hizo conocido para todos los residentes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús fue enaltecido. Muchos de los que ahora creían vinieron confesando y revelando sus prácticas. Un número de los que practicaban las artes mágicas reunieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. La palabra del Señor continuó aumentando y prevaleciendo poderosamente. Posteriormente, hubo una importante agitación con respecto al camino. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba santuarios de plata de Artemisa, proporcionaba un buen negocio a los artesanos. Los reunió junto con los trabajadores de oficios similares y dijo: «Pablo ha persuadido y desviado a muchas personas, diciendo que los dioses hechos por manos no son dioses». Hechos 19:26. Esto llevó a una gran reunión en el teatro con confusión y personas gritando diferentes cosas. El secretario de la ciudad finalmente calmó a la multitud, diciendo que si Demetrio y los artesanos tenían una queja contra alguien, los tribunales estaban abiertos y luego se disolvió la asamblea. El impactante ministerio de Pablo en Éfeso incluyó la realización de milagros, la enseñanza sobre Jesús y enfrentarse tanto a la oposición espiritual como a la societal. Su presencia y el poder de su mensaje llevaron a eventos dramáticos, incluyendo un disturbio provocado por aquellos cuyos medios de vida se veían amenazados por la propagación del cristianismo. Esto destaca el impacto transformador y a veces disruptivo del Evangelio en los primeros días de la Iglesia cristiana. Uno de los mayores desafíos de Pablo ocurrió durante su trabajo misionero, como se describe en su segunda carta a los Corintios, 2 de Corintios 11, 24, 28. Pablo enumera las numerosas dificultades que enfrentó en sus esfuerzos por difundir el Evangelio. Enfrentó una severa persecución física por sus enseñanzas. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Pasé una noche y un día en alta mar. Estas experiencias resaltan los peligros extremos que Pablo enfrentó, incluyendo experiencias cercanas a la muerte y castigos físicos severos. Esto no solo muestra las dificultades físicas que soportó, sino que también ofrece una profunda visión de los desafíos de ser un apóstol cristiano en los primeros días. Pablo estaba en un dolor físico extremo y peligro, ya que tenían la intención de avergonzarlo y desacreditarlo a los ojos de la comunidad.
Estaba en peligro de ríos, en peligro de bandidos, lo que refleja los peligros físicos reales y constantes de viajar. En tiempos antiguos, viajar era muy difícil y peligroso. Sin las características de seguridad que tenemos hoy en día, Pablo enfrentaba oposiciones de varios grupos y peligros para sus compañeros judíos, tanto de gentiles como en la ciudad y en el campo segunda. De Corintios 11:26. Esta oposición no solo provenía de aquellos que se oponían al mensaje cristiano, sino también desde dentro de las comunidades que él intentaba ayudar. Enfrentaba un constante estado de privación, y su compromiso con su misión a menudo lo llevaba a descuidar sus propias necesidades físicas. Quizás lo más revelador de sus sufrimientos era su preocupación por las iglesias. Además de todo, día tras día siento la presión de mi preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios 11:28. Esta declaración refleja el peso emocional y espiritual que Pablo llevaba. Su preocupación por el bienestar espiritual de las comunidades cristianas que estableció era una fuente constante de estrés y preocupación. El impacto colectivo de estas dificultades demuestra la fe inquebrantable y el compromiso de Pablo. A pesar de los desafíos severos, continuó su misión de difundir el Evangelio. La descripción de sus sufrimientos en 2 de Corintios 11:24-28 ofrece una imagen de las pruebas enfrentadas por los primeros misioneros cristianos. Su narrativa no solo muestra las dificultades físicas y emocionales que sufrió, sino también su profundo compromiso y fe inquebrantable frente a la adversidad. Estas experiencias son fundamentales para comprender los desafíos de difundir el cristianismo en sus primeros años y la dedicación de sus primeros defensores como Pablo. En general, estas áreas de interés proporcionan una visión integral de la vida de Pablo, mostrando su transformación, dedicación, adaptabilidad cultural, contribuciones teológicas y perseverancia, todas las cuales tuvieron un impacto profundo en la propagación y desarrollo del cristianismo primitivo. Reflexionando sobre Pablo, el apóstol de Cristo, queda claro que su vida y transformación ofrecieron lecciones profundas para todos nosotros. Desde su dramática conversión en el camino a Damasco, Hechos 9:3-6, hasta su dedicación inquebrantable para difundir el Evangelio, el viaje de Pablo nos enseña sobre el poder de la fe y la redención. Su trasfondo como fariseo, sus extensos viajes y su habilidad para conectar con diversas culturas resaltan las formas extraordinarias en que Dios puede usar nuestras experiencias únicas para su propósito. La vida de Pablo, encapsulada en sus propias palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, sirve como un poderoso recordatorio del poder transformador de la fe y las posibilidades ilimitadas que existen en una vida dedicada a servir a un llamado superior.